Buenos días. Good morning. Buenos días. Mis antecedentes vienen como productor, he trabajado para la 20th Century Fox, he estado trabajando en el departamento de producción, he estado trabajando en Europa durante los últimos 45 años. Esos son mis antecedentes. Así que, bueno, conozco bien los festivales de cine, llevo acudiendo a ellos desde hace unos 50 años. Y es muy interesante porque nada ha cambiado, pero al mismo tiempo mucho ha cambiado también. Los festivales ahora también se centran en el turismo, en la promoción turística. También, por ejemplo, es muy importante vender los productos. En todo sigue habiendo esa alfombra roja. Y también son una plataforma de lanzamiento, sobre todo para producciones independientes. Esa es una de las formas que permite presentar la película al público y hacer que esa película sea notoria. Y además los festivales actualmente son muy comerciales. Hay pocas películas que se dediquen exclusivamente al cine, la cinematografía, porque la financiación viene de múltiples fuentes diferentes que requieren ese aspecto comercial y que además tengan un alto perfil con respecto al turismo y atraigan a turistas. En septiembre se puede elegir entre 16 distintos festivales en el mundo. Por daros un ejemplo, algunos de esos festivales son grandes festivales, de los más importantes en el mundo. Por lo tanto, hay una competencia enorme cuando hablamos de los festivales, una gran competencia entre sí para poder hacer estrenos, para poder tener actores destacados, y todos estos festivales compiten mutuamente entre sí. Por lo tanto, existe una presión enorme sobre ellos, sobre todo para personas como Roberto, que tienen que encargarse de la programación del festival. Y además esto va en auge, en aumento. Me han dicho que hay 200 festivales en España, decíais, ¿verdad? Ya en España solamente 200. Así que es difícil imaginar el número y la proliferación de festivales en todo el mundo, con cada vez más competencia. Lo importante es saber cómo hacer que nuestro festival se distinga, sea único. Yo estoy muy asociado también con la Berlinale, he trabajado con ellos estrechamente desde hace 9 años y les he ayudado incluso a crear un campus, un Berlin Talent Campus. Dieter Koslik, que es el nuevo director del festival, y él se ha dado cuenta de que Berlín había perdido, en cierto modo, su perfil. Ahora se consideraba como un festival cinematográfico, sobre todo para películas norteamericanas, para películas de gran presupuesto, de las grandes compañías del cine. Y el aspecto más importante y más interesante del festival, esos aspectos más interesantes se habían desdeñado. Así que el director, ¿qué hizo? Pues decidió reorganizarlo. Decidió, como decía, pues diversificarlo, el panorama, por ejemplo, dirigirse más al público joven, por ejemplo, crear foros también dedicados al cine experimental, a películas experimentales, a cortometrajes, a retrospectivas, a homenajes. También, por ejemplo, el mercado de la coproducción europeo se le ha dado un mayor auge. También el mercado europeo se ha intentado expandir y también se ha introducido un cine más periférico, por así decir, y eso ha sido un éxito enorme en Berlín. Así que, como podéis ver, este es el ejemplo de lo que ocurre en este festival, en donde hay múltiples actividades, y además decidió que quería introducir ese Talent Campus, ese campus del talento. Así que en el año 2002 empecé a trabajar con ellos para intentar ayudarles a diseñar este campus del talento en Berlín. Todo se hace online, las solicitudes se descargas tu solicitud online. Hay películas de un único minuto, además, que tienen que acompañar a ese registro. Ahora normalmente, bueno, suele haber entre 3 y 5.000 solicitudes para participar. Comenzaron con 500 solicitudes
9 países diferentes y ahora hay 400 distintos realizadores que vienen de muchos países del mundo. Se ha convertido en un éxito enorme. Ahora ya hay una franquicia para el este de Europa, para Latinoamérica, y forma parte del Festival de Cine de Berlín. Forma parte integrante de este campus del talento y tiene un perfil interesantísimo de enorme éxito. Además, en este Talent Campus lanzamos hace ya casi 4 o 5 años, por ejemplo, una guía de Internet, una introducción para los jóvenes realizadores para que sepan qué está sucediendo en la red, y cómo las películas están obteniendo financiación distribuidas a través de Internet. Esto ahora ha evolucionado y se denomina transmedia, antes se llamaba crossmedia, y estoy seguro de que dentro de unos años se llamará algo diferente, de nuevo cambiará de nombre. Pero esencialmente se trata de un enfoque para la financiación, distribución y la promoción. Creo que este es uno de los aspectos más emocionantes a la hora de ser realizador, porque esto ha democratizado enormemente el proceso de la elaboración de películas que permiten mostrarlas y distribuirlas. En este Talent Campus, en este campus del talento, tenemos entre 10 y 12 talleres diferentes diariamente, todos los días. Así que sea cual sea vuestra especialización como joven realizador, podéis encontrar un taller, por ejemplo, de montaje, de composición musical para actores, para directores, para guionistas, para productores, etcétera, etcétera. Los talleres están integrados además por masterclasses, casos de estudio y también talleres prácticos de realización cinematográfica. Han sido diseñados para ser interactivos, de forma que todos puedan participar en vez de estar sentados pasivamente escuchando conferencias o simplemente clases tutoriales de lo que ha hecho una persona u otra a lo largo de los años. Yo he trabajado con el festival en Rocktop, en Polonia, también en la sección de Nuevos Horizontes, para ayudarles a diseñar un enfoque respecto a este campus del talento. Y ha sido muy interesante ir viendo cómo en los años recientes los festivales han comenzado a involucrarse, a participar activamente desde el punto de vista de la distribución y la producción. Ahora tenemos distintos festivales importantes como Sundance, que es el festival de cine independiente más importante del mundo, que representa al cine independiente, el festival de Tribeca. Ahora estos festivales están distribuyendo y quieren distribuir las películas de los realizadores. Están negociando acuerdos, creando paquetes, por ejemplo, de películas que no se han vendido, quizá para que tengan una salida a través del vídeo, para el video streaming, para su descarga por Internet. Hay grupos de películas también para su distribución comercial, también cortometrajes en YouTube, canales de cine independiente y en un futuro no lejano se espera además un festival de cine virtual donde ninguno de nosotros necesitaremos estar ahí. Podremos tener nuestro propio festival de cine y podremos verlo desde nuestra propia casa. Y así es donde desearía detenerme. Eso es todo. Muchas gracias con ese festival virtual.